el alcalde electo de Medellín, Daniel Quintero Calle, el día de ayer, 24 de noviembre, publicó una carta que le enviará al presidente Iván Duque solicitándole una Asamblea Nacional Constituyente. Pero ¿por qué y para qué una Asamblea Nacional Constituyente? En la carta da algunas razones. Veamos. Primera, la carta dice que los paros y las marchas de estos últimos días pueden corroborar que nos encontramos en una situación de incertidumbre y que los ciudadanos no se encuentran satisfechos con la situación actual del país. Pero esto es una conjetura. Democráticamente no se ha demostrado que el país se encuentre insatisfecho con la situación actual. Sin embargo, podríamos aceptar incluso que nos encontramos insatisfechos y que hipotéticamente en algún país del mundo los ciudadanos se encuentran totalmente satisfechos. Pero no es razón suficiente el que los ciudadanos se encuentren insatisfechos para hacer una Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, no porque nos encontremos insatisfechos vamos a cambiar la constitución política que tenemos. Segundo, dice que la gente sale a las calles porque merece un futuro diferente. Pero esto sí que es una enorme imprecisión, porque no es que nuestra Constitución no ofrezca una visión de futuro. Por el contrario, nuestra Constitución está catalogada como una de las constituciones más modernas del mundo. Me explico. En 1958, Charles de Gaulle llega a la presidencia de Francia. Propone una quinta república francesa e inicia una reforma constitucional basada en la libertad. Para 1959 sale la Constitución francesa de la Quinta República basada en el concepto de libertad que intentaba desarrollar los postulados de la Revolución Francesa de 1989. Pero no solo eso hizo esta Constitución de la Quinta República Francesa, sino que además incluyó en su articulado los principios de la Revolución Bolchevique de 1917. Para 1978 sale una constitución en España similar a la Constitución del 59 francesa y se viene una oleada de constituciones, la del 86 brasilera, la del 91 colombiana, la del 2008 ecuatoriana y la del 2009 boliviana. Es una oleada de constituciones que responden a una idea de constitución postulada en 1959 por la Constitución de la Quinta República Francesa. Pero a partir del 86 para acá sucede algo particular. Ya estas constituciones no solo incluyen ese catálogo de los denominados derechos civiles y políticos que se instauraron en la Constitución Política de 1791 en Francia, sino que además incluyeron, como acabamos de decir, el catálogo de los derechos llamados económicos, sociales y culturales de 1917. Y además incluyeron un nuevo catálogo de derechos tomados de la denominada Carta Africana de 1981, que son los derechos denominados del medio ambiente o ecológicos y del medio ambiente. Todo este catálogo de derechos lo tenemos en nuestra Constitución y lo tienen no solo la nuestra, sino que también lo tiene la Constitución brasilera y lo tiene la Constitución boliviana y la Constitución ecuatoriana. Entonces, no digamos que nuestra Constitución es una Constitución que no está ofreciendo una visión de futuro. Es una Constitución tremendamente moderna que ofrece una visión de futuro a la altura del tiempo jurídico en el cual nos encontramos. Tercera, dice que la sociedad está atrapada en un modelo centralista y comparto plenamente la opinión del alcalde electo de los medellinenses, pero yo quisiera decirle algo aquí y es lo siguiente, no soñemos
con que una nueva constitución nos va a dar la posibilidad de cambiar este centralismo que padecemos actualmente, que es un centralismo con una descentralización administrativa, como lo han llamado. Cuarta, dice que la justicia en Colombia está estancada, pero el estancamiento de la justicia no se debe a la Constitución. El estancamiento de la justicia fundamentalmente se debe a dos cosas. La primera, al modelo de aplicación de justicia que tenemos y que se desarrolla en los códigos. Y el tema de los códigos no es un tema constitucional, es un tema legal. Y segundo, a la forma de interpretación conceptual que tiene la Corte Constitucional al momento de revisar los fallos de tutela. Es decir, cuando la Corte Constitucional revisa los fallos de tutela, lo hace de manera conceptual y no analógica. Pero este no es un tema constitucional. Esta es una decisión que ha tomado la Corte. Me explico. Si usted presenta una acción de tutela y el juez le concede la acción y por tanto le reconoce el derecho, y luego la Corte Constitucional, al revisar ese fallo, acuerda o concuerda con la decisión del juez, debería entenderse que para todos los casos similares no tuvieran los ciudadanos que presentar otra acción de tutela, sino sencillamente acogerse a esa acción de tutela que usted presentó por tratarse de casos similares. Porque esta es la única razón para la cual la Corte revisa las acciones de tutela. Es decir, no solo para verificar que el juez falló bien, sino fundamentalmente para verificar el nuevo modelo de interpretación constitucional que se va a hacer de ahí en adelante. Pero en Colombia no pasa eso. Lo que sucede en Colombia es que cada ciudadano que requiera presentar por los mismos hechos, como por ejemplo cuando va a presentar una acción de tutela para pedir un medicamento que se ha pedido 30 veces antes, con acciones de tutela 30 veces iguales, por 30 hechos similares, tiene que volver a presentar la acción de tutela, tiene que esperar a que el juez le falle de la misma manera y el juez, que es un juez ordinario, tiene que dejar todo lo que está haciendo para constituirse por un momento y para ese solo caso en un juez de tutela, en un juez constitucional. Lo que hace que el juez tenga más trabajo y se represen más casos y se le cargue al juez una cantidad de trabajo más. Quinta. Quintero habla de la corrupción y yo quiero preguntar si realmente alguien puede pensar que la corrupción es un tema constitucional. La corrupción es un tema cultural. En Colombia la gente hace trampa hasta en los exámenes. Y es que hay muchos colombianos que si no hacen trampa, pues sencillamente no se sienten inteligentes. Sexta, dice que el país necesita una reforma agraria. Y yo quiero notificarlo, señor alcalde electo, que en Colombia nunca las reformas agrarias se han hecho por vía constitucional. Es más, cuando la Constitución del 91 intenta dar unos lineamientos sobre el manejo de la tierra para las comunidades afrodescendientes y algunas comunidades indígenas, lo que hizo fue meter la pata, porque se refirió en unos términos que no eran los apropiados para la idiosincrasia y el lenguaje, los usos y costumbres de estas comunidades. Por tanto, tuvo el legislador que entrar a solucionar el problema, de tal manera que esto también se resuelve más fácil por vía legal que por vía constitucional. Séptima, argumenta que otra de las razones para hacer una Asamblea Nacional Constituyente es el desempleo y las barreras que se les presentan a los empresarios. Pero esto tampoco es tema constitucional. Esto es tema legal, bueno, fundamentalmente el desempleo.
Y el tema de las barreras a los empresarios básicamente es un tema de neoliberalismo. Los países donde los empresarios menos barreras encuentran son los países neoliberales. Y nuestra constitución sin duda es una constitución que se hizo en el 91 con un ideario político del presidente César Gaviria que estaba amparado en una ideología neoliberal y de apertura económica. Pero también hay que decir aquí que a mí me queda una pregunta que simplemente la voy a soltar. Yo pensé realmente que usted, señor Quintero Calle, pues representaba un ideario político distinto al neoliberalismo. O al menos así lo entendí por la gente que lo siguió a usted en las redes sociales y que se manifestaron día tras día incansablemente en ellas. Octava, dice que el andamiaje institucional no permite hacer las reformas que el país requiere y esto sí que es una imprecisión exagerada. Los constitucionalistas solemos diferenciar entre constitución en sentido formal y constitución en sentido material. Y vale la pena explicar esta cuestión. Una constitución en sentido formal es aquella que, si bien está desarrollada en el papel, no tiene o no le corresponden las instituciones necesarias para desarrollar las ideas que en el papel se consignaron. Y la constitución en sentido material es aquella que, además de que tiene la literalidad, permítanme, en el papel, pues tiene también las instituciones o la institucionalidad necesaria para desarrollar esa literalidad. Y el gran problema que padecemos en Colombia, y no solo en Colombia, que padece Brasil, y Ecuador y Bolivia y todos estos países que en algún modo tienen constituciones un tanto novedosas, es que las instituciones no han podido adecuarse a las constituciones. Es decir, tenemos constituciones todavía en sentido formal. Y no se ha podido por una cuestión de presupuesto, porque eso vale muchísimo, y la corrupción obviamente vale mucho más. Y no se ha podido también porque mucha gente todavía sigue pensando en Constitución del 86. Por tanto, no hemos desarrollado institucionalmente la Constitución del 91 para que usted venga ahora, que estamos intentando desarrollarla, a proponer un cambio de Constitución y empezar institucionalmente otra vez desde cero. Novena. Dice que necesitamos una nueva Constitución porque tenemos problemas con la salud, con la educación y hasta porque hay conflictos con el ELN y las BACRIM y hay que solucionarlos con una nueva Constitución. Pero ¿a quién se le puede ocurrir en realidad que una Constitución puede solucionar todo esto si en realidad estos son problemas antiguos? Estos son problemas que tiene el país desde hace muchísimo tiempo y tenemos reformas constitucionales como la del 36 y constituciones como la del 91 y estos problemas siguen siendo prácticamente los mismos. Es decir, pensar que una constitución va a solucionar estos problemas sería más o menos como pensar que cambiando uno el plato mejora el sabor de las cosas. Finalmente, conviene que hagamos unas pequeñas reflexiones. Uno de los temas más afiebrados en la actualidad es que muchos sostienen que necesitamos una constitución nueva porque la sociedad cambia y la sociedad no cambia. Lo que cambia es la opinión de la gente o la opinión de las mayorías respecto a un tema. No piensen ustedes que el homosexualismo es una cosa nueva. No piensen ustedes que los narcóticos son una cosa nueva. La humanidad se ha narcotizado casi desde la época de la caverna, como lo demuestran estudios que plantea José Ortega y Gasset en sus meditaciones sobre la técnica. Lo que cambia básicamente son las opiniones de la mayoría y justamente para solucionar ese tema
de la opinión de las mayorías y de esos cambios respecto a esas opiniones es que existe una Corte Constitucional. La Corte Constitucional se crea para eso. Uno no necesita reformar una constitución cada vez que el pueblo va teniendo una tendencia política. Para eso existe la Corte Constitucional. Y digamos una cosa más, nuestra constitución no solo es una constitución moderna, es una constitución de avanzada, es una constitución, gústenos o no, progresista, garantista, casi que neoconstitucionalista. Y yo me hago una pregunta aquí. Señor Quintero, usted en campaña se mostró amigo de todas estas cosas. ¿Es que acaso cambió de opinión? Ahora, ¿qué pasaría si en este momento cambiamos la constitución política que tenemos? Y yo quiero decir simplemente 4 cosas, aunque seguro que ustedes pueden identificar muchas más. Primero, que volveríamos a ese modelo de una reelección presidencial indefinida porque, como todos saben, uno de los más interesados en que exista una nueva constitución es el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Lo que nos llevaría a pensar también que esos nuevos constituyentes, en su mayoría, harían parte del Partido Centro Democrático. Y esto lo digo a manera simplemente de información, ya que lo que yo estoy haciendo aquí es una exposición teórica y sabiendo que muchos de los que me escuchan están de acuerdo con el Centro Democrático y que muchos estarían en contra, pero hay que saberlo. Segundo, se limitaría la acción de tutela y casi tendríamos que advertir que se acabaría esa acción de amparo que tenemos en Colombia para reclamar derechos mediante un procedimiento privilegiado. Y tercero, pues que se acabaría la Corte Constitucional y volveríamos a ese modelo de la Constitución de 1886 en el cual teníamos una sala constitucional dentro de una Corte Suprema de Justicia, lo que implicaría a volver a una constitución rígida. Y esto sí que sería terrible para aquellos que creen, como lo dijimos hace un momento, que la sociedad avanza y que necesita que alguien esté revisando constantemente la Constitución para que la Constitución vaya al mismo ritmo que la sociedad. Y yo quiero decir una cosa final aquí para todos mis amigos que vi que estaban muy encariñados con la buena propuesta, no lo dudo, del doctor Quintero Calle, y es que pues se me hace muy raro esta petición de el mandatario electo de los medellinenses, y me hace pensar en definitiva que nadie sabe para quién trabaja aquel para el que uno trabaja.